Bueno, buenas tardes. La idea de esta charla, ¿no es cierto?, es mostrarle un poco cuál es el funcionamiento, qué es lo que son, para qué sirven las vacunas. Un tema, ¿no es cierto?, que está totalmente en la palestra hoy en día. Y la idea es, ¿no es cierto?, aclarar algunas dudas o comprender por qué es necesario. La prueba de existencia de enfermedades transmitida, ¿no es cierto?, por microorganismos, data de hace muchos, muchos años. Es más, ¿no es cierto?, se conoce que desde ya los tiempos en que existía, ¿no es cierto?, un gran poder a nivel de la civilización egipcia, hoy ya se han descubierto, ¿no es cierto?, momias de aquel tiempo. Incluso en una última de las momias desenterradas se identificaba, ¿no es cierto?, que había existido una gran peste en ese tiempo, que había sido la viruela, la cual, ¿no es cierto?, tiene ciertas características que incluso, tal como les mencionaba, en las momias encontrábamos, ¿no es cierto?, las típicas erupciones a nivel térmico que dejan en manifiesto que esta enfermedad existió hace muchos, muchos años. Esta enfermedad, ¿no es cierto?, que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, estuvo presente durante toda la historia de la humanidad, tiene como características que la persona infectada, ya sea a través de un contacto directo o, ¿no es cierto?, a través de ciertos objetos que contenían el virus, presentaban fiebre, vómito en los primeros síntomas y luego empezaban a aparecer este tipo de pústulas que se llenaban de líquido y dejaban, ¿no es cierto?, estas marcas permanentes en la piel de las personas. El virus que provocaba esto, ¿no es cierto?, este virus de la viruela, es un tipo de virus que además, ¿no es cierto?, tenía una alta tasa de mortalidad. Cerca del 30% de las personas se morían que se contagiaban por este virus, y provocaba, ¿no es cierto?, la muerte. Incluso las personas que sobrevivían podían quedar con bastantes secuelas a nivel de la piel, como también incluso en muchas de ellas provocaba la ceguera. Bueno, en la fotografía son bastante explícitas al respecto de lo que sucedía. Dentro de los primeros mecanismos que se trató, todas las civilizaciones trataron de hacer para poder evitar, ¿no es cierto?, este contagio por la viruela, existen unos mecanismos bastante, podríamos decir, no muy ortodoxos que se realizaban, como era el caso de la variolación, en el cual, ¿no es cierto?, lo que se hacía era, esto era como etapa pre-vacuna, en el cual, ¿no es cierto?, se tomaba a un paciente, una persona que estuviese infectada, desde la herida de la persona, se sacaban las costras, se pulverizaban y se inoculaban en una persona sana. Lo que se hacía entonces era provocar un tipo de protección de una forma, entre comillas, más leve, ya sea inoculándolo a través de la nariz o incluso lo que se hacía era hacer una incisión, un corte en la piel, y este polvo de las costras de una persona infectada se colocaban directamente ahí. Esto provocaba, ¿no es cierto?, que teniendo buenos resultados para en ese momento, provocaba un cierto grado de protección, a pesar de que los errores podían ser bastante graves, porque esto podría también inducir a la infección y no controlar, ¿no es cierto?, este mecanismo. Sin embargo, no fue hasta el año 1796 donde aparece Edward Jenner, un inglés en un pueblito en Berkeley, en Inglaterra, el cual empezó a realizar cierto estudio en base a una observación bastante particular que él logró destacar. Bueno, había en ese entonces muchas mujeres que realizaban el trabajo de sacar la leche desde las vacas, y en ese tiempo también se conocía de que principalmente también las mismas vacas generaban un tipo de viruela. Una viruela que le llamaban un tipo de viruela bovina o un tipo de viruela de las vacas. Esta viruela de las vacas se sabía de que se contagiaba a las mujeres solamente que hacían este trabajo, provocando en estas mujeres la enfermedad, pero de una manera bastante suave. Incluso se le llegó a mencionar de que a estas mujeres les daba una viruela como atenuada, y que era lo más importante y que se dio cuenta Edward Jenner,
que estas mujeres no presentaban la viruela que estaba afectando a todo el resto de los seres humanos. Eso quiere decir de que él sospechaba de que esta mujer que se contraía de la viruela bovina le provocaba una cierta protección frente a la viruela que tenían, ¿no es cierto?, el resto de los seres humanos. Entonces, me encantan estos dibujos porque son bastante explicativos de qué es lo que hizo él. Se dice que él lo que hizo fue tomar la herida de las mujeres que tenían esta viruela bovina y lo que hizo fue tomar como conejillo de India a un niñito de 8 años que se llama James Phipps. Y a este niñito de 8 años le inoculó las costras y las heridas de la viruela bovina que le daba, ¿no es cierto?, a estas mujeres. Este niñito, que lo que pasó, al cabo de un tiempo se enfermó, le dio la viruela bovina, que fue bastante suave, no le pasó nada y se recuperó, dice, al cabo de unos días. Entonces, ¿qué es lo que hizo después? Dice que al cabo de algunas semanas, lo que hizo ahora, una bastante arriesgado para el momento, lo inoculó ahora sí con las costras y con, ¿no es cierto?, lo que provocaba la viruela humana. Que lo que pasó al momento de inocular, pasaron algunas semanas y él se dio cuenta que este niñito no había contraído la viruela a pesar de que se la había inyectado directamente, la viruela humana. De esta forma, ¿no es cierto?, Jenner desarrolló finalmente este proceso en el cual, ¿no es cierto?, se dio cuenta que el infectar una persona con el virus, se podría decir, suave de la viruela, le provocó esta protección a este niñito y lo catalogó, ¿no es cierto?, a esto como una vacunación, nombre que viene, ¿no es cierto?, la palabra vacuna viene de vaca, ya que son a ella a quien le debemos la protección inicial que se hizo contra la viruela. Este caballero lo publicó, sacó 3 publicaciones al respecto en aquellos años, al respecto a este proceso, y comenzó, ¿no es cierto?, a vacunar principalmente a los niños, que eran los niños quienes desarrollaban esta patología de una forma más grave. Por lo tanto, comenzó esta vacunación y esto es interesante porque en esos años este era un periódico donde había una persona que realizaba caricaturas y que en cierto modo aquí podríamos decir que son los orígenes de los antivacunas porque en este caricaturista hacía una imagen, ¿no es cierto?, mostrando a Jenner vacunando a las personas y decía de que las personas que se vacunaban se iban a convertir en vacas. ¿Ya? Ahí pueden ver como que le salían vacas a las personas desde sus cuerpos, producto, ¿no es cierto?, de esta vacunación. Este podríamos decir que es como también el origen de los antivacunas, o sea, siempre han existido. Bueno, con una bastante campaña fuerte se empezaron a realizar las vacunaciones, se logró mejores prototipos de vacuna al respecto y en el año 1979 hubo una convención en el cual, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud proclama, ¿no es cierto?, de que no había ningún continente, ningún país que tuviese casos de viruela. Esto lo confirma la OMS el año siguiente, en el año 80, donde explicó que ya todos los continentes se encontraban fuera, aquí está el año 80, cuando la OMS declara de que el mundo se encuentra totalmente libre de viruela, que solamente hay 2 instituciones que resguardan el virus en el caso de que sea necesario algún estudio o alguna situación en particular, que es la CDC en Estados Unidos, en Georgia, y el Centro de Virología de Investigación, ¿no es cierto?, estatal, en Kosovo, en Rusia. En el caso de Chile, los primeros casos de viruela fueron declarados en el año 1554, cuando llegaron los españoles, ¿no es cierto?, a colonizar nuestro país, y se empieza a realizar una vacunación masiva recién en el año 1950. Pasado ya 8 años, 9 años, Chile también declaró de que no había ninguna persona con viruela en nuestro país. Ahora, lo interesante de esto es saber qué es lo que pasó, o sea, cuáles fueron los motivos o qué es lo que hacen estas vacunas y tratando de explicarlo de una forma un poquito más compleja,
de que obviamente ya entendemos y tenemos súper claro de que las vacunas nos protegen, pero ahora entender cómo es que nos protegen. Entonces, lo primero que hay que saber es que todas las comunicaciones dentro de nuestras células son a través de receptores. Los receptores, explicado de una manera muy sencilla, son proteínas que se encuentran en la membrana de toda nuestra célula y que pueden, ¿no es cierto?, recibir señales y que esas señales, al momento de recibirlas por los receptores, que hay de cuatro tipos de receptores, son como la clasificación más grande, pero independiente de conocer más en detalle, es que todos desencadenan una señal y van a provocar, ¿no es cierto?, alguna respuesta de la célula. Por lo tanto, aquí el rol clave que existe, ¿no es cierto?, en las vacunas es del sistema inmune. El sistema inmune, por lo tanto, va a tener dos funciones principales. La primera es de reconocer, y no deja de ser esta una función importante porque el sistema inmune tiene que tener la capacidad de reconocer lo propio de lo no propio, de, ¿no es cierto?, de darse cuenta cuando es algo que que pertenece a nuestro organismo o es algo que es totalmente ajeno. Por lo tanto, y por ende, ¿no es cierto?, es que este reconocimiento va a tener que llevar a algún tipo de respuesta en particular. El sistema inmune entonces va a estar formado y todo este sistema que es bastante complejo, eh, lo podemos resumir en que se compone de ciertas moléculas que andan libres, ¿ya? Y de células que producen estas moléculas y que las células se organizan en nuestros órganos donde, ¿no es cierto?, actúa todo el sistema inmune. Dentro de los órganos que son parte del sistema inmune o de los tejidos, tenemos, ¿no es cierto?, las amígdalas, la adenoides, el timo, el vaso, los nódulos linfáticos y el apéndice como un sector donde se encuentran células del sistema inmune, tejido y las placas de Peyer también. Los vasos linfáticos por donde circulan estas células y la médula ósea siendo el principal órgano que produce esta célula. Acuérdense que la médula ósea es un lugar dentro de los huesos donde se producen estas células. En cuanto a las moléculas, es interesante saber, ¿no es cierto?, de que tal como les decía, las moléculas cumplen varias funciones. Las moléculas que producen la célula actúan directamente sobre la misma célula, o sea, pueden ser algún tipo de regulación propia, pueden actuar de una célula a otra de una forma directa, o que también se llama una señalización paracrina, o una señalización donde las moléculas circulan a través de la sangre y llegan a la otra célula, y en este caso hablamos de una señalización endocrina. ¿Cuáles son las moléculas más importantes a nivel del sistema inmune? Está el famoso interferón, quimioquina, factores de necrosis tumoral, interleuquina, etcétera, todas cumpliendo funciones distintas. Y qué importante también esto, que el sistema inmune vamos a poder, solamente para poder entenderlo, separarlo en un sistema inmune que es innato, propio, que actúa como primera defensa, y un sistema inmune adaptativo que actúa como detrás del innato, pero al mismo tiempo interacciona muchísimo y que la principal diferencia también que van a tener son sus componentes, como también el tiempo en el cual actúan. Entonces, con eso nos vamos a quedar. La inmunidad innata quizá es una de las más sencillas, pero al mismo tiempo la que más nos protege directamente y a cada instante. Como son, por ejemplo, las barreras físicas. La barrera física más importante que tenemos, ¿no es cierto?, es la piel. Por ejemplo, todo lo que es secreciones, como por ejemplo incluso las lágrimas tienen componentes que nos protegen, las secreciones que tenemos a nivel del sistema digestivo, el sistema respiratorio, las mucosas, que también nos están protegiendo de algún organismo externo, o incluso el mismo hecho de toser, es parte, ¿no es cierto?, de esta inmunidad innata porque evita de que ingrese algún organismo o alguna molécula extraña. También están todas las células que están circulando en la sangre, que actúan de una forma que van a provocar la defensa directa, como el caso de la fagocitosis. ¿A qué se refiere fagocitosis? Fagocitosis, si lo queremos entender de una manera muy sencilla, es degradar. O sea, comerse lo que invada a nuestro organismo, y en ese caso tenemos una célula que su nombre se denomina macrófago, ¿ya? Y los macrófagos
cumplen con la principal función de fagocitosis. Los neutrófilos también, y en menor medida también lo hacen los eosinófilos con una pequeña función de fagocitosis. Todas estas son, este es como un frotis sanguíneo, donde vemos los glóbulos rojos y una célula un poquito más grande, que son, ¿no es cierto?, estos famosos glóbulos blancos, que también tienen estas funciones de defensa innata. Y también hay una célula que podríamos hablar de que se refiere con vigilancia, que son las que se llaman natural killer o asesinas naturales, que es un tipo de glóbulo blanco que este es bastante directo. Este no la piensa mucho, él pilla una célula que está dañada y la va a destruir y genera vigilancia. Y otra célula que quiero mencionar y que la mantengamos en mente es una célula que también en cierto modo realiza vigilancia, que se denomina la célula dendrítica, que la voy a mencionar un poquito más adelante cómo es que esta funciona. Les quise incluir una fotito de microscopía electrónica donde se ve el epitelio respiratorio, y ojo que esto es, ¿no es cierto?, lo que se encuentra aparte de nuestra nariz y de todo el tracto faringe, laringe, tráquea, donde se encuentran estos cilios que también cumplen función de defensa de tipo innato. También innato, y aquí un poquito más complejo, pero simplemente para mencionarlo, es que estas células, los macrófagos, o que también se denominan fagosomas, son los encargados, ¿no es cierto? Aquí esos puntitos son bacterias, y dense cuenta que ahí una célula grande está, pero devorando todas las bacterias. Esta es parte de la regulación de nuestra inmunidad innata, nos protege directamente y hace, ¿no es cierto?, esta función. Otra cosa interesante y que tampoco quiero entrar en tanto detalle son de las moléculas, y una en particular que se denomina el complemento. El complemento son proteínas que están todas disueltas, todas separadas, que en un momento que se activan por la presencia de un microorganismo o alguna molécula en particular, se empiezan a agrupar, todo esto circula en nuestra sangre, se agrupan y forman unos tipos de poro, unos canales, ¿ya?, que se llama un complejo de ataque a la membrana, en el cual en las membranas que pillen de bacterias, por ejemplo, forman estos poros y la desarman completa. Esto también es parte de nuestra inmunidad, que es totalmente innato, que actúa dentro de la primera línea de defensa. Entonces, la otra inmunidad es la que toma un poquito más de tiempo, pero que actúa directamente coordinada con la inmunidad innata, que es la inmunidad adaptativa. Y aquí las dos estrellas de esta inmunidad son los linfocitos. Linfocitos, que existen unos que se llaman los linfocitos B y los linfocitos T, ¿ya? Que a simple vista, bueno, estos son dibujos solamente, pero que a simple vista no se pueden diferenciar, pero que con estudios más profundos uno podría saber cuántos B y cuántos T tiene cada persona. Me quedo solamente con los B, porque los B normalmente los tenemos tanto en circulación como en ciertos lugares de nuestro organismo, que una vez que actúan, y para actuar, ¿no es cierto?, que se activen, tiene que venir un antígeno. Un antígeno es como una molécula que activa, ¿no es cierto?, a esta célula, y estas células se van a diferenciar en dos grandes grupos, se empiezan a dividir, etcétera, y se convierten en dos grupos. Una, que son las que se denominan células plasmáticas, y estas son las responsables de formar los famosos anticuerpos. Anticuerpos, o que también se llaman inmunoglobulinas. Estas células entonces vienen de los linfocitos B, y entonces cuando el linfocito B está tranquilo, los tenemos, se denominan inmaduros, pero cuando se les presenta un antígeno, se activan, maduran y se convierten en células que producen anticuerpos. Por otro lado, también aparecen estas otras células que se denominan las células de memoria, que igual las vamos a dejar ahí stand-by para que después las retomemos. ¿Qué significan estas células de memoria? Entonces, los anticuerpos son estas estructuras de proteínas, ya son proteínas, que es lo que más me importa que sepamos, es que los anticuerpos tienen un lugar donde se une el antígeno que quieren detectar. Volvamos atrás. Si se acuerdan, ¿no es cierto?, el antígeno llegó a activar a esta célula para producir anticuerpos.
y los anticuerpos tienen una zona en la cual este antígeno también se une. Por lo tanto, el anticuerpo es producido para interactuar con un antígeno que fue la señal que llegó, ¿no es cierto?, directo en este caso al linfocito, y los anticuerpos van a ir a interaccionar entonces con ese antígeno, ¿ya? Los anticuerpos, ¿no es cierto?, son, como les decía, proteínas, ¿ya? Y que van a producirse por estos linfocitos. Tenemos varios tipos de anticuerpos, o que también yo les dije se denominan inmunoglobulina. Tenemos la inmunoglobulina G, la M, la D, la A, la E, y cada uno tiene también funciones específicas. Hay unos anticuerpos que interaccionan entre sí, otros que interaccionan entre 5 componentes, otros que interaccionan entre 2, y más detalle no es necesario, pero lo que más importa en el anticuerpo es que interaccionan, tiene una parte que aquí están puestas todas en rojo, que interaccionan directamente con los antígenos. Por lo tanto, los anticuerpos son específicos para un tipo de antígeno, no funcionan con cualquiera, sino que actúan como un tipo llave cerradura. Por lo tanto, el antígeno solamente interactúa, ¿no es cierto?, con cada anticuerpo actúa con un solo antígeno. Los antígenos son principalmente, si los queremos definir, son como los que desencadenan la respuesta inmune, ¿ya? Por lo tanto, son principalmente moléculas como proteína, también pueden ser hidratos de carbono, una mezcla de hidratos de carbono con lípidos, proteína, un ácido nucleico. Varias moléculas pueden actuar como antígeno y ser exclusivos, ¿no es cierto?, de un anticuerpo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que hace entonces el anticuerpo? El anticuerpo se une al antígeno, pero ¿qué le hace? Hay 4 funciones importantes que hacen los anticuerpos. La primera es que si el anticuerpo, tal como le había mencionado, se une al antígeno, que andan sueltos. Por lo tanto, cuando se toman los anticuerpos, lo que puede suceder, hay muchos anticuerpos que están solubles y muchos antígenos que están solubles. Eso quiere decir que están disueltos como en agua o en el líquido en el que se encuentra. Por lo tanto, cuando se une el antígeno con el anticuerpo, provocan una precipitación. De esta forma, el antígeno no queda funcional o, ¿no es cierto?, lo inhibe completamente. Lo otro que puede pasar, que es muy parecido a lo anterior, es que aglutine. En este caso, puede ser que se forme algún tipo de coágulo. Entonces, el anticuerpo, cuando se une con el antígeno, lo coaguliza, se podría decir, forma un coágulo, y de esa forma el antígeno tampoco puede funcionar, o de donde venga ese antígeno no funciona, y de esta forma inhibe la acción del antígeno. Lo otro y más directo y más clave, que tiene también que ver mucho con la otra función, es que lo neutralice. O sea, lo bloquea tanto por todos lados que por lo tanto este antígeno no funciona y no tiene ningún comportamiento, ¿no es cierto?, más allá de que quede bloqueado y no se puede hacer ninguna cosa con él. Y lo más interesante, que me parece chistoso que se muestre de esta forma con este diagrama, es que, por ejemplo, pensemos que la bacteria o un microorganismo viene con el antígeno. Por lo tanto, ya se produjeron, ¿no es cierto?, los anticuerpos contra este antígeno. El anticuerpo se le va a unir, por lo tanto, el microorganismo va a quedar bloqueado por todos los anticuerpos. Y aquí ocurre lo que se llama, y lo que yo siempre me gusta entenderlo, es como que el anticuerpo le coloca unas banderitas, y de esta forma lo que le está diciendo es a la célula que degradan, acuérdense lo que hablamos recién, los macrófagos, los que van a hacer fagocitosis, ya van a decirle, oiga, acá tengo, ¿no es cierto?, algo marcado. El macrófago reconoce el anticuerpo y el macrófago dice, ah, perfecto, el anticuerpo está ahí, por lo tanto me voy a ir a fagocitar, ¿no es cierto?, a lo que está marcado. En este caso aquí hablan como una bacteria sabrosa. Si tiene los anticuerpos, ¿no es cierto?, unido al antígeno, el macrófago dice, ah, perfecto, esto es mi comida, por lo tanto la voy a ir a eliminar, a fagocitar. A esto entonces los anticuerpos actúan como unas banderas, unas luces, una alarma que hacen de que el macrófago se acerque y degrade, ¿no es cierto?, esto. A esto se le denomina una reacción de opsonización, que podría ser como un marcaje de lo que hay que fagocitar. Por lo tanto, si se dan cuenta, los anticuerpos hacen la pega principal
de bloquear, de inhibir, de evitar que el antígeno que esté presente actúe, o lo más importante que es llamar a las células para que vengan a degradar lo que esté marcado. Por lo tanto, los anticuerpos son súper clave en nuestra defensa. Y al otro linfocito, el linfocito T, aquí el linfocito T, el momento que se activa, ya vamos a tener tres tipos principales de linfocitos, linfocitos T. El primero es un linfocito que se llama TCD8, el otro se llama el TCD4 más el de memoria. O sea, así como el linfocito B generaba memoria, el linfocito T también genera la memoria. Ahora, el TCD8, tal como habla acá, dice célula asesina, que también se le llama célula citotóxica. ¿Por qué? Porque esta no lo piensa mucho, se activó, por lo tanto, esta va a ir directo a atacar. El TCD8 es de ataque directo, ¿ya? Y el TCD4 es bastante particular porque él no ataca, pero sí ayuda a activar a la otra célula. Entonces, por eso se le llama T colaborador, el T ayudador, el T helper, como se le quiera mencionar, pero eso tenemos, el de ataque directo y el que ayuda, ¿ya? Entonces, aquí habla, y en un esquema bastante bonito, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, quién está presentando el antígeno. Aquí, dense cuenta, se lo está presentando al CD4 y al CD8, a lo que estábamos hablando. El CD8 le dije que era el que atacaba directo. Entonces, este se empieza, ¿no es cierto?, a multiplicar, a activar, y este va a ir a atacar directamente, no lo va a pensar mucho, ¿ya? Y se genera una memoria. El CD4 hace lo mismo, se activa, se multiplica y este va a ir a ayudar. ¿A quién va a ir a ayudar? Ojo, ayuda a los macrófagos a que se activen, a los linfocitos T y a otras células. Esa es su función, ir a ayudar. Por eso que también el CD4 se llama el helper o el ayudador. Y también genera memoria. ¿Qué es súper interesante acá? Que quien presenta el antígeno es una célula que se llama APC, o porque está en inglés, que se llama célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno va a cumplir el rol de presentar el antígeno. Por lo tanto, esta célula también es clave dentro del sistema inmune. Eh, Ahora, a esto lo puse como una información súper interesante antes de continuar, porque esta es un libro que salió el año pasado haciendo un recuento de todos los helpers, todos los ayudadores que hay, que una vez que viene la célula presentadora de antígeno y activa el linfocito TSD4, este se puede convertir mucho. Les cuento esto solamente como entre comillas, porque yo cuando estudié esto en inmunología, a nosotros nos enseñaron hasta el T-Helper, el T-Ayudador 1 y el T-Ayudador 2, son dos tipos. Pero hasta el día de hoy, esto, dense cuenta cómo se ha ido actualizando, se va conociendo mucho más. Ya se conocen el T-Ayudador 9, el 22, el 17, uno que es folicular, otro regulatorio, etc. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Más que saber tanto detalle, es que todos ayudan a otras células y se regulan y se controlan, etcétera. Por lo tanto, todo esto, ¿no es cierto?, es lo que me está diciendo acá. Por lo tanto, este dibujo que parece un poco más enredado es como un resumen, pero me gusta. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente lo mismo, tengo mi célula que presenta el antígeno, la que recibe el antígeno, por eso se llama célula presentadora de antígeno, porque es ella la que recibe el antígeno y va a contarle a los T que llegó este antígeno y que, oigan, hay que hacer algo acá porque estos antígenos yo la reconocí, me di cuenta que era extraña, por lo tanto se las presento a ustedes para que hagan algo. Tal como les dije yo, la CD4, que es la ayudadora va a ayudar al resto. Por lo tanto, dense cuenta, lo primero que hace es ir a ayudar al CD8 a través de estas moléculas como las interleuquinas. El CD4 también va a ir a ayudar, dense cuenta aquí en las diferenciaciones, cambios que va sufriendo, va a ir a ayudar a la célula B, a los linfocitos B. El CD4 entonces ayuda al linfocito B y el linfocito B se convierte en célula plasmática y empieza a producir anticuerpos. Y el linfocito B también se convierte en lo que elige la célula B de memoria.
El CD4 también va a ir a ayudar a, ¿no es cierto?, a los macrófagos, como aparece acá, porque son ayudadores, macrófagos, y también generan su memoria por acá. El CD8 yo les dije, no, este no la piensa mucho, así que este simplemente se divide en varias, se convierte en la T citotóxica y esto va a ir a atacar directamente. Por lo tanto, también esta respuesta, algunos que le denominan la producción de anticuerpos como la respuesta humoral, o la que ataca directo a la célula o a lo que haya que fagocitar, se le dice la respuesta celular. Entonces, esto me parece un resumen súper sencillo, ¿ya? Porque esto es mucho más complejo, pero lo que me interesa y que es bonito de saber, ¿no es cierto?, que desde que llega el antígeno pasa por varias células, varios distintos tipos de células, unas ayudan con otro, para finalmente todas tener un objetivo común, que es ir a eliminar a lo que esté, ¿no es cierto?, presentado como antígeno. Esto lo quería decir. ¿Quiénes son las típicas, o las profesionales en este caso, células presentadoras de antígeno? O sea, ¿quiénes cumplen con la función de ir a decir, miren, capturé este antígeno, por lo tanto, hay que hacer algo? Ya, la más importante es el macrófago y la que yo les dejé pendiente un poquito más atrás, que la dendrítica. La dendrítica cumple una función clave y voy a seguir manteniéndola ahí porque para entender más todo esto, la dendrítica es la más clave de todas. Y también los linfocitos B. Ojo, el linfocito B, el que produce anticuerpos, pero también puede actuar como célula presentadora de antígeno, también puede captarlo directamente. Otras células que tenemos en la sangre también pueden ser células presentadoras de antígeno, y aquí están las células, los mastocitos, basófilos, eosinófilos, etcétera, que también pueden ser presentadoras de antígeno en algunas situaciones. Ya, lo interesante entonces es que, ¿qué es lo que trata de explicar este gráfico? Es que, por ejemplo, lo que primero actúa cuando uno tiene un antígeno, llegó algo extraño, un microbio o lo que sea, es que la respuesta inmune innata es la primera que actúa. Al cabo de una hora ya tenemos nuestras barreras funcionando, los fagocitos, el que les dije, el complemento, estas que forman como un canal, y proteínas disueltas, o las natural killers, las asesinas naturales, estas actúan de inmediato. ¿Ya? Pero al cabo de unos días, acuérdense que estas también son claves para que actúe la producción de anticuerpos o las células T, ¿no es cierto?, los que actúan directamente, la ayudadora, etcétera, que les toma más tiempo en activarse, ¿ya? Así actúa nuestro sistema inmune, con una fase que actúa inmediatamente y otra que le toma más tiempo, ¿ya? Por lo tanto, esto tengámoslo en mente. Si ahora queremos explicar solamente la parte esta que toma más tiempo, ¿por qué toma más tiempo? ¿Ya? ¿Por qué toma más tiempo? Porque después que uno se expone al antígeno, comienza un montón de lo que se denomina reconocer el antígeno, que se multipliquen mucho, lo que se llama una expansión clonal, que se generen varias copias de la célula que captaron el antígeno que se presentó, que se diferencien y luego empiezan a actuar, empiezan a eliminar el antígeno donde se encuentre, o empiezan a producir los anticuerpos. Bueno, en esta parte aquí ya empiezan a producir anticuerpos, eliminar antígeno, toda su función principal, y que después, al cabo de un tiempo, toda esta respuesta que hubo empieza a declinar, empiezan a morirse estas células, ya sobre todo las que capturaron al antígeno, y las únicas que quedan vivas son las de memoria, las T y la B de memoria, ¿ya? Entonces, dense cuenta que este gráfico que muestra como que una curva que sube y después baja, ya así actúa esta respuesta inmune que tomó más tiempo. Tiene un pic de activación, función, están todas las células totalmente cumpliendo su función, etcétera, pero después de un tiempo esto baja. Por lo tanto, si lo queremos representar de otra forma, entonces aquí vamos a seguir esta línea de acá. Aquí dice que a una persona, nosotros se vio frente a un antígeno A, por lo tanto, tal como les muestro, empieza toda la etapa, tengo una respuesta inmune y después baja. Ahora, dense cuenta que aquí dice que aparte de un antígeno A, actúa un antígeno B. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando actúa un antígeno A, de nuevo, dense cuenta de lo que pasa acá. La cantidad de células que actúan es mayor a las que estaban acá. En cambio, el B que llega por primera vez
aquí muestra la línea del B, la respuesta primaria para el B es igual a la que estuvo acá, por lo tanto es menor. Pero como el A se presentó por segunda vez, esta respuesta es mayor y por más tiempo. Por lo tanto, este tipo de análisis que se hace, esta es la clave para entender a las vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, ¿no es cierto?, uno es atacado por un antígeno A, se presenta un primer antígeno, tenemos una respuesta controlada y normal, que no es mala, ¿ya? Pero que después, cuando este antígeno vuelve a aparecer, esta respuesta es mayor. Pero si fuera un antígeno nuevo, la respuesta va a pasar igualmente, pero de una manera, ¿no es cierto?, menor, así que estuviese actuando por segunda vez. Todo esto que le estoy contando, lo de conocer cómo actúa la inmunidad innata, que obviamente que es mucho más compleja, hay muchos más detalles que no estoy mencionando, o la célula dendrítica, ya que también actúa la inmunidad adaptativa, que les voy a mencionar, y que les he estado mencionando, se ganaron el premio Nobel el año 2011, ¿no es cierto? Estas tres personas que descubrieron cómo todos estos mecanismos funcionan, y ojo, esto en un constante estudio. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace que active el sistema inmune la vacuna, ¿ya? Lo más importante también conocer de las vacunas es que en la vacuna sí o sí la composición va a ser el antígeno. O sea, ¿qué es lo que quiero colocar en una vacuna? Es el antígeno, ¿ya? Por lo tanto, el antígeno que va a ir en la inyección, ¿no es cierto?, en esta vacuna, se puede colocar de tres formas: intramuscular, subcutánea o intradérmica. Que ojo, porque esto depende también de qué es lo que quiero yo activar. Si quiero activar la dermis, si quiero activar el tejido subcutáneo o si quiero que haya el músculo. Todo esto de cuál es la vía de administración, ya va a depender mucho de qué tipo de vacuna es, qué es lo que se está inyectando y un adyuvante, que tal como su nombre lo dice, en cierto modo, es que quien acompaña al antígeno, porque la vacuna no va al antígeno solo. Lo más probable y lo más necesario es que vaya algún compuesto, alguna molécula que ayude a estimular la respuesta inmune. Por lo tanto, depende qué adyuvante o qué molécula acompaña al antígeno, es que se decide cuál vía utilizar. ¿Dónde, no es cierto? Esto se determina en las fases iniciales de los ensayos clínicos que se hagan en, ¿no es cierto?, en los estudios en laboratorio. Ahora, importante que la más vía utilizada y la que mejor respuesta inmune tiene es cuando se hace la vía intradérmica, o sea, que es directo a la dermis. Ahora, esto es interesante porque ya el hecho de que cuando uno le inyectan, que visto por una fotografía que suena bastante particular, ¿no es cierto? Y que podría generar incluso algo de miedo, esa es la perforación que deja una aguja vista por microscopía electrónica con un aumento gigantesco, ¿ya? Pero ojo, porque esta perforación, esto que cuando apenas uno lo inoculan, esto ya provoca activación de respuesta inmune. Esto ya provoca que la innata, el solo hecho de que nos pinchen y nos dañen la piel, eso ya provoca activación. ¿Y quién es la primera que va a saltar acá? La primera que va a saltar y va a decir, bueno, aquí algo está pasando ya, ¿ya? Es la célula dendrítica. Por eso yo le voy a colocar aquí el rol máximo a esta célula dendrítica. ¿Qué es lo que hace la célula dendrítica? La célula dendrítica se aloja en nuestra piel, ¿ya? Particularmente en la primera capa, que es la epidermis. Entre medio por ahí está la célula dendrítica. La célula dendrítica es, por lo tanto, que cuando nos inyectan acá, ¿no es cierto?, la aguja y llega el antígeno, esta dendrítica yo también la considero como la célula acusete, ¿ya? Esta llega, pilla algo que entra y parte corriendo, lo toma, lo fagocita incluso, y llega y va corriendo. Y aquí dice que la ingresó. A esta célula dendrítica también se le llama célula de Langerhans. Esta célula entonces se come lo que llegó, procesa el pedacito, llega y dice, te voy a sacar un pedacito, imaginemos que una bacteria, un virus, y le saca un pedacito y parte corriendo a su ganglio más cercano, ¿ya? Al ganglio, que por ejemplo, pensemos en el caso de la vacuna, el ganglio que más va a estar cerca va a ser los que se encuentran en la axila. Por lo tanto, este parte corriendo a este ganglio y le dicen, chiquillo, acá están todos los linfocitos,
y le dicen, esto llegó, por lo tanto, actúen ya. Por lo tanto, la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno, cumple un rol fundamental en ir corriendo a avisarle a todos y a decirle, llegó esta cosa, así que empiecen a actuar ya. Por lo tanto, la célula dendrítica cumple una función importantísima, sobre todo cuando en el caso de las vacunas, porque es quien le va a ir a avisar a los linfocitos T, a los B, a todos que esto tiene que empezar a actuar ya. Y vuelvo a colocar esto porque aquí dense cuenta, vamos a pensar que el antígeno es que viene la vacuna, la célula presentadora de antígeno es la célula dendrítica y tal como le expliqué delante, esta va a ir a activar a todos los linfocitos, el T ayudador, va a ir a activar a la B va a producir los anticuerpos, esta va a ir a defender, ¿no es cierto?, a producir todas estas otras células, o sea, eso es lo que hace la vacuna. Activa, ¿no es cierto?, nuestro sistema inmune, es el antígeno, entonces, el culpable, llámese, de provocar toda esta activación, pero lo más importante, como les dije antes, son estas células de memoria, ¿ya? Estas células de memoria, ¿por qué? Porque la célula de memoria va a ser específica contra el antígeno que va en la vacuna. Es por eso que los estudios de vacuna toman tiempo, porque se tiene que estudiar cuál es el mejor antígeno para que quede también una memoria buena, una memoria, ¿no es cierto?, que nos va a proteger en una eventual segunda infección. Porque esto se podría decir que es como la infección falsa, una infección de la vacuna. Es un tipo de infección, pero de tipo, ¿no es cierto?, que no nos va a generar los síntomas propios de la enfermedad, pero que va a activar a todo nuestro sistema inmune. Por lo tanto, aquí dice, y muestro nuevamente los gráficos que había mostrado de otra forma antes, que acá habla de qué es lo que pasa con los anticuerpos después que nos colocan la vacuna. Eso quiere decir que los niveles de anticuerpos suben, pero después de un tiempo los anticuerpos súper normal que estos bajen. Pero, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que cuando ocurra la infección nuevamente, estos niveles de anticuerpos aumentan mucho más y mucho mejor que la primera vez que se produjeron. Lo mismo pasa con los linfocitos, ¿no es cierto?, van a aumentar, van a generarse, queda la memoria, pero después cuando venga la infección real o, ¿no es cierto?, sea necesaria la activación de ella, los linfocitos van a aumentar mucho más que la primera vez. Esto explicado de otra forma también, aquí hablando, ¿no es cierto?, de que aquí yo tengo mi primera infección, ¿no es cierto?, o la vacuna, vamos a tener la respuesta. En celeste muestra cómo son los niveles de anticuerpo, por cuánto tiempo quedan, o la de cuántos linfocitos, que son los que actúan, permanecen, ¿no es cierto?, y luego pueden pasar mucho tiempo hasta que la memoria sí o sí va a quedar, pero los anticuerpos se van a degradar, los linfocitos específicos también, los que actúan, los efectores, pero la memoria queda, los linfocitos memoria van a quedar. Por lo tanto, luego cuando ocurra una infección, ¿no es cierto?, pensemos en el caso de lo que está pasando ahora con coronavirus, que la vacuna va a provocar esta respuesta, pero cuando ocurra la infección real, no por la vacuna, nuestra respuesta, tanto de linfocitos como de anticuerpos, va a ser mucho mayor, ¿no es cierto?, que la primera y por más tiempo y en mayor concentración. Por lo tanto, la vacuna sí o sí tiene un efecto positivo en nuestro organismo. Otro dato importante que quise mencionar acá, para ir redondeando ya la idea de las vacunas, es, ¿no es cierto?, los adyuvantes, que quiere decir lo que se utiliza aparte del antígeno, que aquí vienen las típicas teorías de conspiración, de que viene mercurio, la alergia, etcétera, donde son varios compuestos, esto todo se estudia, todos estos son los que están autorizados también a utilizarse, donde las sales de aluminio es lo principal que se utiliza. Mucha gente le tiene miedo al aluminio porque obviamente uno piensa como que es algo medio tóxico, pero lo único que se sabe y que se asocia con aluminio, el aluminio se ha utilizado, las sales desde hace más, desde las primeras vacunas que se utiliza
como un ayudador de la respuesta inmune y que activa, ¿no es cierto?, la respuesta inmune junto con el antígeno, y lo único que se ha determinado es que podría provocar el enrojecimiento en la piel cuando se inocula, ¿no es cierto?, se inyecta a los menores, pero que aún así no hay pruebas, ninguna prueba de que el aluminio provoque algún efecto a largo plazo. Al contrario, todos estamos vacunados ya de eso, y yo creo, y lo anecdótico que se dice es que nosotros consumimos más aluminio en mayores cantidades. Lo mismo que pasa con lo del mercurio en algún momento. Uno consume más en el agua, en los alimentos, en cualquier otra cosa, pero en las vacunas ningún efecto que esté comprobado que provoque, ¿no es cierto?, algún efecto adverso complejo. Incluso coloco una publicación científica del año 2018 donde también dice que identificaron nuevas vidas en la cual las sales de aluminio que se utilizan en las vacunas tienen un efecto particular en la activación y producción de interferón, citoquina, o sea, todo con actividad positiva para nuestro sistema inmune. Otra cosa que sale acá es que cuando las producen, hay algunas que las producen en huevo. Por lo tanto, ¿no es cierto? También ese otro miedo común, que es que si uno es alérgico al huevo, no se puedan utilizar, ¿no es cierto?, ciertas vacunas. Bueno, lo que dice, ¿no es cierto?, esto lo saqué de una página de la Comisión Europea de Vacunas, el cual dice, ¿no es cierto?, de que una persona que le debe tener miedo a una reacción alérgica es esa persona que si alguna vez en su vida ha tenido una reacción alérgica y ha terminado en el hospital, o sea, un cuadro anafiláctico complejo. Esas personas son las que tienen que consultar al médico para saber si es que están en condiciones de recibir la vacuna. Pero una persona que tiene, ¿no es cierto?, una urticaria, una alergia así súper tranquila, que uno sabe que se toma un antihistamínico y no le pasa nada más, no va a tener ningún problema con las vacunas. Ahora, bien rapidito explico de cómo parte un estudio de vacuna. Un estudio de vacuna tiene que generar, esto es lo que está estandarizado en un tiempo normal, porque ustedes saben de lo que ha pasado con coronavirus, es totalmente algo fuera de todo lo que ha pasado años anteriores. La pandemia que estamos teniendo ahora escapa totalmente de los parámetros normales en la cual se desarrollan las cosas, pero yo igual les muestro de que lo primero que tiene que haber es una etapa preclínica que se desarrolla en el laboratorio, aquí están los científicos, etcétera, estudiando el virus o la bacteria o lo que se quiera hacer vacuna, que por lo menos habla aquí de 6 meses, y yo creo que esta es la etapa más mentirosa porque por lo general hay laboratorios que están en etapas preclínicas por muchos años. Pero una vez que pasa la etapa preclínica, que se conoce muy bien qué es quién es el virus o la bacteria, lo que se quiere desarrollar en la vacuna, se pasa a la etapa de investigación con animales, en lo cual también esto puede llegar a tomar hasta 9 meses de estudio y conocer, ¿no es cierto?, las reacciones que le suceden, ¿no es cierto?, a nivel animal. Y luego empieza la etapa clínica, donde la etapa clínica es cuando ya se empieza a hacer los estudios en humanos, ¿ya? La fase 1 oficialmente se tienen que tratar a personas sanas, 100 personas sanas en este caso. La fase 2 entre 200 a 500 personas sanas. Y la fase 3 se habla de que deberían incluirse a lo menos 1000 personas sanas de distintos lugares, en este caso considerando el mismo país. Esto habla de que incluso podría tomar hasta 39 meses en conseguir a los voluntarios, en que, ¿no es cierto?, se hagan los estudios, que se pueda hacer el seguimiento. Ojo con esto, porque mucha gente le tiene miedo a que esta vacuna estuvo muy rápida. Pero como nunca, aparte de los recursos que se han hecho en el caso de coronavirus, lo que está pasando ahora, han existido una mayor cantidad de recursos, o sea, todos los gobiernos han puesto su visión en dar los recursos para producir las vacunas, pero como también la cantidad de voluntarios. Hay muchos voluntarios, cosa que jamás tampoco había pasado tan fácil antes. Por lo tanto, eso ha hecho que la vacuna, está otro de los mitos de que por qué es tan rápida, esto es sospechoso y todo, porque hay muchos voluntarios y realmente un factor importantísimo es la plata que ha estado en juego, ¿no es cierto?, para que esto avance mucho mejor.
Y luego incluso existe una fase 4 que es cuando ya empieza la etapa comercial, donde incluso aquí hay que considerar a más de 1.000 personas sanas, pero ya de distintos países, que también hay muchas vacunas que aceleraron sus procesos porque hubo países que se ofrecieron voluntarios. Chile fue parte de varios estudios en los cuales, ¿no es cierto?, se mandaron las vacunas, estuvo a cargo varias universidades, en la cual, ¿no es cierto?, se hicieron todas estas etapas, llámese comerciales, cuando ya se exportó la vacuna a otros países. Bien rapidito, y para ir cerrando lo de coronavirus, coronavirus una vez que se estudió y que fue muy rápido todo, se descubrió cuál era el mejor antígeno de este virus, porque eso era lo primero que había que identificar. Coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene muchas proteínas que están en su membrana o su composición, pero tuvieron que identificar cuál era la que generaba la mejor respuesta inmune, cuál era la que activaba nuestro sistema inmune de la mejor manera. Y en este caso se seleccionó a la proteína S, ya siendo entonces el antígeno principal para utilizar en el desarrollo de las vacunas. Entonces, en este caso, aquí aparecen todos los tipos de vacuna que existen, y en este caso me parece súper interesante irlas mostrando de esta forma. Eh, la primera, que se ha utilizado por muchos años, es la que se denomina la vacuna viva, ¿ya? La vacuna viva, pero, ojo, atenuada, ¿ya? En el caso de una vacuna viva atenuada es utilizar al virus completamente, o sea, que se utiliza vivo, ¿no es cierto? Se podría decir vivo entre comillas, porque se encuentra atenuado, ¿ya? ¿Qué quiere decir que esté atenuado? Yo, de una manera súper fácil, que podríamos, para entenderlo, es como que al pobre virus le pegaron muchos golpes, por lo tanto, ya la posibilidad de hacer daño es totalmente cero. Esta se demora mucho más porque para atenuar necesito más tiempo. Por lo tanto, estas vacunas, las vacunas viva atenuadas, toman mucho más tiempo en saber cuándo ya el virus está totalmente atenuado, debilitado aparece acá, pero que una vez que está completamente debilitado, que ojo, una de las formas de debilitarlo es que se haga mucho, que mute muchísimo, que se le hacen muchas mutaciones, casi como que se convierte en otra cosa, pero lo más interesante es que tiene la capacidad de seguir replicándose sin hacer ningún efecto nocivo, ya sin tener ningún efecto dañino para el ser humano. Por lo tanto, pero sí, lo interesante de esta vacuna es que tiene todavía la capacidad de interaccionar con nuestro sistema inmune y producir una muy buena respuesta, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja que tiene esta vacuna? Ya, porque, bueno, aquí es que va completa, me activa mi célula dendrítica, acá está el dibujito de la célula presentadora antígena y me provoca, ¿no es cierto?, la respuesta de memoria y del sistema inmune. Ya, cuando nosotros hemos utilizado esta, por ejemplo, la triple vírica que nos colocan a nosotros cuando creo que cumplimos un año, o la de sarampión, utilizan este tipo de, la que va contra la rubiola, eh, el sarampión y se me olvidaron las otras dos. Por lo tanto, estas vacunas son, ¿no es cierto? La varicela, también creo que se utiliza esto, van y activan directamente, ¿no es cierto?, el sistema inmune. Estas se han utilizado, son muy buenas, son muy seguras, ¿ya? Y en este caso, para coronavirus, hay dos laboratorios, uno de la India y el Codagenix, que están utilizando, están tratando de desarrollar, porque esta es la que está tomando más tiempo y tiene la mejor, entre comillas, respuesta inmune, pero que le toma mucho más tiempo, es la desventaja. La otra es un virus inactivo, ¿ya? Este es un virus que totalmente está muerto, ¿ya? O sea, no tiene forma, ¿no es cierto?, de replicarse. Por lo tanto, si comparamos entre respuesta inmune, ahora, ojo con esto, mayor o menor respuesta inmune o mejor. Esta es como que pensemos de que la viva atenuada es un 100%, la inactiva un 99%. No deja de ser, como ejemplo, no deja de ser muy buena respuesta. La única diferencia es que no se replica, por lo tanto va a tener algún tipo de modificaciones.
lo destruyo. Por ejemplo, aquí dice se destruye por químicos, por algún químico en particular que, ¿no es cierto?, la afecta, o por calor. Por lo tanto, esta célula está totalmente destruida, este virus está totalmente destruido y va a provocar, ¿no es cierto?, muy buena respuesta inmune. Toma más tiempo también en saber cuáles son las condiciones para tratarlo o inactivarlo, y de esta forma, ¿no es cierto?, desarrollar la vacuna y provocar la misma respuesta inmune, y no deja de ser muy buena vacuna. En este caso, nosotros nos vacunamos contra el polio, que es la que, ¿no es cierto?, conocemos, y aquí está la vacuna de Sinovac, Sinopharma y Biotech, que están haciendo este tipo de vacuna. Aquí está la vacuna china, que, ¿no es cierto?, es la que hace poquito se autorizó, ¿no es cierto?, en nuestro país. Las otras que están son las modernas. Esta sí que ya es tecnología pura, que, ¿no es cierto? Hay algo que saber, que lo dejé acá, que esto es el dogma de la biología molecular, para entender esto del ADN, el ARN. Si lo quiero explicar de una manera súper sencilla, el ADN produce ARN y el ARN produce la proteína. Y acuérdense que lo que tenemos acá, que el antígeno es una proteína. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Los científicos dijeron, bueno, si en vez de utilizar la proteína o el virus completo, yo le coloco la información, porque el ADN y el ARN son la información para producir la proteína. ¿Qué pasa si coloco la información y mi vacuna es con la información? Cosa que cuando la vacuna, el ADN o el ARN, ingresen a la célula, ya en ambos casos el ADN me libera, igual el ADN termina convirtiéndose en ARN y el ARN se convierte en proteína. Por lo tanto, es esta la proteína que me va a actuar con mi sistema inmune. Y en el caso del ARN, el ARN me genera, ¿no es cierto?, varias copias, y finalmente la información que va ahí, solamente la información que tiene, le va a servir para producir la proteína. Ojo con las teorías aquí de conspiración, que dicen de que el ADN o el ARN se pueden insertar en nuestras células. Imposible, porque la información que yo le estoy colocando a la vacuna es solo para producir la proteína. Por lo tanto, no me sirve para que se inserte nuestro ADN, nos provoque mutaciones, etcétera. O sea, la probabilidad de eso es cero, ¿ya? Cero. Por lo tanto, lo único que tiene la información, estas de ARN, ADN, es para producir a la proteína. Ambas, de ADN y ARN, me van a provocar una muy buena respuesta inmune, 2 o 3 peldaños más abajo de las que hablamos recién, pero muy buena, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, la gran ventaja que tienen estas vacunas, donde son tan específicas, solo con un antígeno particular, ya, es que toman muy poco tiempo en desarrollarse, ¿ya? Ahora, ojo, porque aquí va a saltar, ¿no es cierto?, lo que todos también le tienen miedo, que no hay ninguna que se esté utilizando, no hay ninguna vacuna de ADN ni ninguna vacuna de ARN que estemos utilizando normalmente hoy en el planeta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se utilizan? ¿Por qué no se utilizan? Porque obviamente que en un proceso de, si yo tengo vacunas de las otras, de las anteriores, con una mejor potencial de activar mi sistema inmune y todo, obviamente que voy a preferir lo otro. Y la mayor desventaja que tienen estas de ADN y ARN, que ustedes todos lo vimos en las noticias, es que las condiciones de tratarla, la de ARN, el ARN es súper inestable. A menos 80 grados hay que mantenerla congelada para que no se desarme, ¿ya? Para que no se dañe. Por lo tanto, las condiciones de fabricación son clave. Por eso no es fácil y no existían antes, porque aparte que se vuelven un poco más caras, también es mucho más complejo manipularla. Por lo tanto, esa es las principales razones por la cual no existían en cantidades industriales como lo que está pasando ahora. Pero lo que tienen a favor es que se producen muy rápido y son al mismo tiempo muy seguras. No dejan de tener respuesta inmune muy buena comparadas con la otra. Por lo tanto, la única desventaja, se podría decir, es la parte de manipulación, que pueden caerse incluso en errores humanos de perder cadenas de frío, etcétera,
que podrían desactivarla y de esa forma, ¿no es cierto?, no ser útiles. Pero esa es la principal razón, precio y todo lo que tenga que ver con su control, manipulación, de que no dejen, ¿no es cierto?, las dejaban de un lado anteriormente. Y la otra es más sencilla. En este caso, aquí lo que se hace es tomar solamente la proteína. O sea, yo aquí produzco la proteína en el laboratorio y en el laboratorio le agrego algún adyuvante particular. Así que solamente coloco la proteína, ni un ADN, ni el ARN, ni el virus completo, ni vivo, ni muerto, solo la proteína que quiero y la coloco, ¿no es cierto?, en la vacuna, me va a activar la respuesta inmune y va a tener una súper buena respuesta, que estas son las vacunas de subunidades donde, ¿no es cierto?, nosotros ya utilizamos de esta la vacuna contra el papiloma humano es de esa, contra la pertussis y contra la hepatitis B, son de este tipo. Y para coronavirus está Novavax, que creo que también la autorizaron, no sé si hoy o dentro de estos días, que se están autorizando, y AdaptVac, que son las empresas que están haciendo esto para el caso de coronavirus. Ya, esas son las 5 principales, podríamos decir, tipos de vacunas que se están utilizando hoy en día y que son las que hay que conocer. Dentro de, en particular, es lo que le estaba diciendo, las de ARN, ya que son las de Pfizer y Moderna, que fueron las primeras porque le había dicho la facilidad de hacerla, muy efectiva, y la gran desventaja son las formas de almacenamiento, que hay que tener los cuidados importantes, pero muy seguras ambas. La de Oxford AstraZeneca, que se autorizó hace poquito, la temperatura es que son a temperatura del refrigerador particular, 4 hasta 5, 8 grados, no hay ningún problema. Todas se convierten en 2 dosis. Ojo con esto, porque también las cantidades de dosis tienen que ver con el reforzamiento de la vacuna. Principalmente las vacunas atenuadas o las del virus inactivo es una dosis, porque es tan completo ya que necesito solo una dosis. Pero en este caso, en estas vacunas, como son por pedacitos, partes, que las hacen más seguras también, eh, es preferible, ¿no es cierto?, utilizar 2 dosis, de esa forma, ¿no es cierto?, tener un mejor activación del sistema inmune. Acá también está la Sputnik, la rusa, que también es de 2 y también han reportado muy buen tipo de respuesta inmune. Este me parece un cuadro interesante, simplemente mostrando los tiempos que ha tomado, cuáles son las que están aprobadas. Esto lo tengo atrasado porque es del principio de diciembre. Dense cuenta que fue el día que se aprobó Pfizer, que fue la primera, porque ya Moderna fue aquí en enero, que también está aprobada, AstraZeneca, que también está aprobada, y Novavax, que también ya creo que hoy día estamos por si ves la grabación otro día, 29 de enero, y esta también se aprobó hace poquito, hoy día, en la Unión Europea, o en Estados Unidos, creo que fue esta. Y ahí hay otra que se está esperando, la de Johnson Johnson, que también tienen características de ser más estable por la temperatura. Bueno, esta la saqué esta semana de la página del CDC, donde estaba diciendo, ya me queda atrasado porque AstraZeneca creo que se aprobó en la Unión Europea, la CDC todavía no la aprueba, CDC solamente ha autorizado estas dos, y tiene ahí en lista de espera AstraZeneca, Janssen y Novavax, que son las de Europa, pero que ya estaban por autorizarse o están en ese proceso. Ya, este gráfico que se promovió harto al respecto de aquí está Pfizer y Moderna, esto es como colocar a todas las personas en esta tabla. Dense cuenta, personas que se les dio la vacuna y a personas que se les dio un placebo, después de la primera dosis y la segunda dosis. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa esto? Esto significa, acá dice, la ocurrencia de incidencia acumulativa de casos de COVID-19. A las personas que tuvieron vacuna, la incidencia fue súper bajita, ¿no es cierto? No se elevó a través de los días después que pasaron las inoculaciones, no hubo unos casos mayores, ¿no es cierto?, de coronavirus. En cambio, si lo explicamos esto de una manera bien sencilla, las personas que sí les dio el placebo, que no iba a la vacuna, esta incidencia fue mayor. Dense cuenta que entre la primera y la segunda dosis, las diferencias entre las líneas roja y celeste no fueron tan grandes, pero que después de la segunda dosis, aquí la diferencia se volvió. Por lo tanto, es importante que después de la segunda dosis se obtiene, ¿no es cierto?, al parecer, la mejor activación del sistema inmune, y que deja bastante lejos al otro cuando a las personas que no se les daba la vacuna. Lo mismo pasó
con Moderna, primera dosis, segunda dosis, y que las personas con la vacuna tenían una incidencia mucho menor que las personas que tenían el placebo solamente. Esto habla de lo espectacular y muy funcional que son estas vacunas y del efecto que están produciendo. Estas son publicaciones muy recientes. Esta es del 18 de enero y esta de acá es del 6 de enero, donde una cosa es que probó, acuérdense que les mencioné de los anticuerpos y las células, pero que al final todo eso venía abajo, pero lo importante eran las células de memoria. Ya, en este caso, estos estudios, que imagínense, la vacunación es bastante reciente. En este caso, hablan de qué le pasa a los pacientes contagiados con coronavirus y si es que tienen después las células de memoria. En este caso, estas dos publicaciones, ambas, ¿no es cierto?, hablan de que en esta publicación de acá dice que nosotros concluimos que las células de memoria de los linfocitos B es- se mantienen, ¿no es cierto?, dice entre 1,3 a 6,2 meses después de la infección, en una manera, dice que es consistente con la persistencia del antígeno. O sea, acá me están dando hasta 6 meses de que tengo las memorias de mis linfocitos B que producen los anticuerpos. Y en este caso de acá, en esta publicación científica, también habla de que los linfocitos de memoria, los de CD4, los T CD4 y los T CD8, dice que empiezan a disminuir. Después dice de 3 a 5 meses. Pero que estudiando las células de memoria de los CD4 y los CD8, ya, ellos observaron que los componentes de esta memoria se exhiben, dice, exhiben distintas genéticas, pero pueden hablar hasta 8 meses después de la infección, se mantiene la memoria contra coronavirus. Por lo tanto, coronavirus da la respuesta correspondiente y se genera la respuesta inmune. Esto le da pie a que las vacunas deberían estar logrando un efecto similar, pero que hay que estudiarlo. Imagínense, llevamos un mes, las vacunas empezaron en diciembre, por lo tanto el tiempo que llevamos todavía no es suficiente para comprender estos resultados. En cuanto a las vacunas, la primera, la de Pfizer, se estudiaron cuántas personas han manifestado reacciones alérgicas graves. Aquí el estudio fue, dice, después de la primera dosis, a 1.893.360 personas, solo 21 personas reportaron algún caso grave, ¿ya?, de anafilaxis, ¿ya? Pero que de estas 21 personas, 4 fueron hospitalizadas en cuidado intensivo, 17 se trataron en la parte de emergencia solamente, y que de estas 21 también 20 son conocidos porque al final se recuperaron en casa, y que ninguna persona había fallecido producto de la vacuna o de alguna reacción alérgica. Esto se publicó el 21 de enero. Esta era la noticia del 26 de enero, que AstraZeneca estaba a punto de ser aprobado ¿no es cierto? En este caso hablaba el ministro de Salud de Alemania, que es la vacuna que estaba como en tercera en la lista. Otro interesante que no deja de ser muy, muy bueno es que, por ejemplo, Merck, la compañía Merck, estaba desarrollando dos tipos de vacuna y en este caso, el 25 de enero, ellos dijeron que se echaban para atrás con la vacuna porque los resultados que habían obtenido, la diferencia entre ese placebo y la vacuna no era buena, lo cual me parece muy bien de que las empresas también muestren, ¿no es cierto?, sus resultados y que obviamente hay algunas que pueden fallar y que no van a generar su vacuna porque los resultados no son los que uno espera que funcionen las vacunas. Simplemente para terminar, los datos en cuanto a cuántas dosis han administrado, aquí solamente considerando Latinoamérica, Chile está, creo que van 60.000, esto hasta el 25 de enero, y van como 60.000 dosis que se han puesto en total. Ojo, no quiere decir de que sean 60.000 personas, sino que simplemente en total, considerando primera y segunda dosis. ¿Cuántas dosis por 100 personas? Aquí va por persona. En este caso, Chile está al mismo nivel hasta el 25 de enero con Brasil. Argentina lleva la delantera junto con Costa Rica, considerando solamente los países latinoamericanos que están realizando, ¿no es cierto?, los procesos de vacunación.
Si es que vemos cuánta población le falta para cumplir, ¿no es cierto?, el 100%, bueno, del 100%, la verdad que los números aquí no son muy buenos en ningún país. Costa Rica no ha dado, pero debe tener mayor que el cero, es porque simplemente nos han puesto los números de ellos. Pero acá estamos bajo Argentina, que Argentina lleva un 0,07% y Chile ya un 0,04%, bajísimo los números comparado con la población total. Y solo para sufrir es mostrar, ¿no es cierto?, de que los países que más han vacunado, Israel lleva la delantera por sobre todo el resto de los países. 40% dice que es, ¿no es cierto?, 40 personas por cada 100 tiene vacunado ya Israel. Emiratos Árabes, estamos hablando aquí del otro país, y luego vienen países europeos, por ejemplo, como Reino Unido, Dinamarca, España, Italia, Alemania, donde, ¿no es cierto?, por cuántas personas llevan vacunadas por 100 personas, son números también bastante bajos de su total. Lo que había agregado último es que lo que pasa con las variantes. Están apareciendo, hasta el momento han aparecido 3 variantes, la de Reino Unido, la sudafricana y una brasileña. Que las variantes, en cierto modo, me dicen de que podría ser el virus, que pudiese estar teniendo algunas modificaciones que habría que preocuparse por si la vacuna no va a tener efecto. El asunto es que la CDC lo que está diciendo es que las variantes tienen dicho que se mueven más rápido, pero que no hay ninguna evidencia hasta el momento de que sean más severas, ¿no es cierto?, o que incremente la muerte. Pero ojo, esto no quiere decir de que si se mueve más rápido hay más gente que se contagia, por lo tanto va de la mano con mayor hospitalización. Y si los hospitales colapsan, va a provocar más muerte. Esto no quiere decir que el virus sea más letal, porque es como simplemente lo que está hablando es que se va a contagiar más gente, pero no quiere decir que el virus sea más letal. Esto se consideraba hasta la semana, hace 1 o 2 semanas atrás. ¿Ya? Lo que no sabe la CDC, que dice es que qué tan rápido, ¿no es cierto?, se están moviendo, o sea, por dónde tanto se están moviendo. Esto va relacionado porque para poder conocer eso, se tienen que hacer los análisis de secuenciación del virus, que es una técnica en el laboratorio mucho más compleja y que no todo el mundo lo hace. ¿Ya? En Chile nosotros hacemos secuenciación, podría ser mayor la cantidad de secuenciación, pero esto toma más tiempo y hay más dinero también involucrado en este aspecto. Ya, ¿qué tanto difiere de la enfermedad? Por lo mismo, por no conocer dónde están y cuáles son los pacientes que están con las variantes, no se puede decir qué tan diferente es la enfermedad una de la otra y si es que esto afecta 100% a las terapias o a las vacunas que se están utilizando. Lo mismo pasa con bueno, obviamente que estamos todos y yo creo que todos los países están tratando de hacer lo mejor posible para monitorear esta situación de las variantes, donde incluso se menciona que hasta los desinfectantes que se están utilizando también están siendo reevaluados para ver si es que se están cumpliendo con lo más probable es que yo creo que no haya mucha, en el caso de los desinfectantes, no creo que sea algo tan complejo ni que se vea tan afectado, estas variantes estén afectando acá esto. Ahora, el 24 de enero se publicó, la CDC dijo que dice que existe una posibilidad real, ¿ya? Una posibilidad de que pudiese ser que existe una mayor letalidad, ¿ya? Por lo tanto, aún así, no está claro, por eso dice una posibilidad real, pero yo les digo que hasta el día de hoy y con todo lo que se conoce, que las variantes sean más letales, eso está totalmente en el contexto que está pasando ahora. Las noticias, todos los días hay cambios, todos los días se presentan nuevas evidencias. Imagínense que recién estamos cumpliendo 1 año desde que partieron los primeros casos y la información cambia y al mismo tiempo se actualiza rápidamente, por lo tanto, hasta el momento de las variantes no se puede determinar mucho. El estado que más tiene la variante en Estados Unidos es Florida, como también California, pero el resto tiene números bastante bajos. A nivel mundial, la variante de Inglaterra está presente, ¿no es cierto?, en la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos, en China, y también, ¿no es cierto?, la hemos reportado acá en Chile.
La sudafricana se ha movido menos. Creo que ayer o hace 2 días Estados Unidos también comunicó de que la variante sudafricana había llegado a Estados Unidos y son algunos países que también lo han reportado. Chile no ha reportado esto. Y la brasileña, esta variante brasileña, aparte de estar en Brasil, obviamente, ya hay países en Europa y en Japón que han reportado que se encuentra entre, ¿no es cierto?, las que están identificando. Por lo tanto, bueno, esto lo saqué de un diario donde hablaba qué es lo que pasa con las vacunas, si es que hay que reconsiderar los planes. Y para terminar, bueno, el 25 de enero, Moderna, que es la vacuna que también se está utilizando, hizo un estudio al respecto con la variante y mostraron, ¿no es cierto?, que los datos, eh, había una reducción de la producción de anticuerpos contra la variante inglesa, pero ojo, todos estos datos que ellos presentan, aún así dice que los valores de anticuerpos, a pesar de que se reducen, son totalmente seguros para provocar, ¿no es cierto?, una muy buena respuesta inmune. No bajan de lo esperado. Así que no hay temor todavía al respecto que las variantes puedan afectar las vacunas y esperemos que así siga siendo. Bueno, esa fue la presentación. Cualquier consulta o duda, está mi mail. eh, Así que ahí espero cualquier pregunta, consulta o lo que se quiera hacer. Así que muchas gracias y estamos en contacto.